Volvemos de corte informativo. Para más comentarios. Manejo un poquito de todo. Y detrás de todas estas clases, de las modalidades, ¿cómo es que ustedes preparan una clase? Por ejemplo, baile. Pienso las canciones, ya tengo ciertas canciones, modifico ciertos patrones o de diversas. ¿Cómo es que ustedes preparan una clase? Es Ay. que no lo hagan en casa, no lo hagan. Yo por lo regular no preparo mis clases. Ay, Cuando son clases de diario, ay, así sí ya tengo, bueno, cuando tenía así mis grupos de diario, yo lo que hacía nada más era de, el calentamiento, me gusta este mix de cumbia, este me gusta, y así, o sea, lo que hago es nada más como hacer la playlist, de hoy quiero ponerles tal, tal y tal, y ya, pues lo que saliera de mi corazón en el momento. No es recomendable, pero es así como para las clases de diario. Pero cuando tengo eventos especiales, pues sí trato de por lo menos 2 semanas antes ir pensando qué quiero hacer, qué coreografía voy a hacer. Por ejemplo, si me toca step, con qué método, si lo voy a hacer con multiplataformas, si lo voy a hacer con un solo step, igual high-low y demás. Pero sí, cuando son clases especiales sí trato de preparar como bien, ensayar mi desglose, escuchar la música, mandar a hacer música especial para esa clase. Pero sí, de diario lo más que hago es como una playlist y pues lo que salga. Lo que se dé. Como nosotras. A ver, ya está dando una buena. es que he pasado por muchas etapas. Cuando empecé como tal a dar clases, ya cuando empecé realmente yo a tener un grupo y me aventé a dar clases, los primeros meses sí preparaba mi clase de antes. O sea, sí era de elegir la música, verificar la velocidad de los beats, que la música fuera en campana, de menos a más y de más a menos, para jugar con la frecuencia cardíaca de los alumnos. Preparaba toda la clase, qué patrones iba a utilizar, cómo lo iba a desglosar, la ensayaba. Pero conforme fui agarrando como el callo, evidentemente pues también las capacitaciones y las certificaciones pues te dan herramientas, ¿no? Y tips que tienes que estar cuidando durante la clase, que si la inercia del movimiento, que si la colocación, la técnica de aterrizaje, la articulación, el contraindicado. Entonces ya llega un momento en el que la misma experiencia y el mismo callo que vas agarrando te permite jugar en la clase y a veces no preparas. Yo lo único que hago, por ejemplo, en una clase de baile es elegir el track list, o sea, para verificar que haga el efecto campana, para ir de menos a más, de más a menos y tan. Y si es una clase de aeróbico step high-low, pues elegir el disco, un disco que me guste, que me prenda, pues para prenderme yo sé que lo voy a transmitir, ¿no? Pero por ejemplo, si doy clase de baquetas o doy clase de aro, que es combinar entrenamiento funcional con la baqueta o entrenamiento funcional con el baile, esas hasta el día de hoy las preparo un día antes. Esas sí no me doy el permiso de hacer lo que salga de mi corazón, porque precisamente por la naturaleza de la clase no puedo llegar a improvisar porque tengo que estar cuidando bien la ejecución, la colocación, la inercia, que el movimiento sea claro, que a mí me quede muy en la cabeza que quien está del otro lado de la pantalla lo puede realizar bien, sin riesgo de lesionarse. Entonces, yo habitualmente, uno de mis grupos sí son muy fan de clase de baquetas y muy fan de clase de aro. Entonces me las piden muy frecuentemente, las clases. No vayamos a andar cayendo en cosas. Entonces, esas 2 clases en particular que combino entrenamiento con baile, sí las preparo. Y ya cuando estamos hablando de eventos, de masterclasses, de maratones, igual que el profe, desde semanas antes empiezo la elección del disco, cómo lo voy a armar, qué es lo que voy a hacer, qué metodología voy a utilizar. Empiezo a armar, ensayo el desglose. Desde una semana antes yo estoy ensayando el desglose, luego hasta le digo, revísame mi desglose, cómo lo ves, está entendible, no está entendible. Nos echamos la mano entre los dos, de cámbialo, no queda, la inercia, así, mejor pone esta cosa, yo creo que ese no se ve bien, ese está muy complicado. Entonces ya cuando llega una clase, un evento grande, cuando yo llego, yo ya tengo en la cabeza hasta en qué segundo y en qué frase de la canción, yo ya tengo que tener armado
pues, el producto. Pero, también siempre lo digo, lleva el plan B y el plan C, porque nunca sabes qué va a pasar. Entonces, sí llevo ya como yo muy establecido lo que quiero hacer, pero también debes tener en la cabeza que a lo mejor en ese momento la gente no lo va a entender o no lo va a agarrar, y entonces debes tener las opciones de diversificar y decir, bueno, aquí le bajo, o estar muy perruchos y mejor le subo. Entonces, siempre llevo 3 cosas en la cabeza. El que voy a hacer, cómo lo puedo bajar o cómo lo puedo subir. Así. Yo creo que durante la adicción de la clase se pueden dar muchas situaciones, Muchas, muchas. Sí. ¿no? Se, Y hoy en día, si en vivo se daban, eh, ahorita en línea, bueno, se dan al triple, te lo juro. Sí. ¿Cómo es que uno tendría que reaccionar ante cierta situación? Si una alumna se empieza a sentir mal, o si a mí se me cayó una del step y se pegó en la cabeza. Entonces, ¿cómo es que uno tiene que responder a ciertas situaciones? Porque no todos están o estamos capacitados para eso, ¿no? He ahí el punto. Creo que he ahí lo importante de no solo tomar cursos o capacitaciones de modalidades, de pasos, de métodos, de diferentes, pues sí, metodologías, estrategias, demás, sino también de, pues mínimo una vez al año, una actualización en primeros auxilios, en anatomía, en todo lo que conlleva también la salud y de cuidar a tus alumnos. Yo igual, pues en algún momento tomé ese tipo de cursos. De repente, a mí la teoría sí se me da, es así como, tarda mucho en entrarme, pero sí, creo que sí es algo importante. Ay, sí es algo como muy importante, sobre todo por eso que mencionas. Y algo muy importante, por ejemplo, yo cuando daba clase de burning, viene también la importancia de pues sí, muy padre que tomaste este método y la modalidad, pero la importancia de hacer una preclase. Entonces, en el caso de burning, que yo sé que es una clase pesada, que no todos la van a aguantar, que tiene mucho pliométrico, que es mucho cardio, que voy jugando con la frecuencia cardíaca de la gente para poder lograr el efecto de entrenamiento metabólico, que es el objetivo de la clase. Sí, es como importante la preclase de, bueno, a ver, alguien tiene alguna lesión, alguien tiene esto, alguien sufre de alguna enfermedad, no, pues que sí, no, pues que no. Entonces ya como específicamente dedicas 5 minutos de tu clase y ya les dices, ¿no? Bueno, va a haber ciertos movimientos de... Yo tenía señoras con mucho sobrepeso que decían, no, es que yo no puedo brincar, y yo, no brinques, lo voy a marcar de tal modo, tú hazlo así. Y bueno, sí, gracias. O si me voy a hacer una plancha, tú no hagas plancha, quédate en sentadilla fija. O siempre buscar esas opciones para ese tipo de población especial que tienes. Y en el caso, como tú lo mencionas, a mí creo que nunca me llegó a pasar que se cayeran del step. Pero sí en las clases de entrenamiento, en la clase de entrenamiento sí me llegaba a pasar que se mareaban y ya pues tratas de averiguar el por qué. Y muchas veces a mí lo que me pasaba es que salí de trabajar y no comí. O desde las 12 del día no he comido nada y pues me mareé. Y así, Llegan pues, corriendo del trabajo. Llegan corriendo del trabajo y no querían perderse la clase y saben que es clase pesada y es clase que les gusta y aún así llegan, ¿no? Entonces sí tratar de tener como esos ciertos, tal vez si no, pues como el profe que tiene los conocimientos médicos, pero sí saber cómo reaccionar en ese tipo de situaciones. Es un tema complicado porque yo en particular sí recomiendo que todos los instructores del mundo. sí o sí deben tener una certificación en anatomía, en biomecánica, en kinesiología, capacitación en sistemas energéticos, en poblaciones especiales, porque eso te va a dar mucho panorama de qué es lo que puedes y no puedes hacer con la gente. La preclase es básica. La preclase bueno, la clase va a ser de tal. Tengo que cuidar mi pisada. Si voy a hacer una clase de step, se pisa con la planta completa. No pises a la mitad. Cuidado con las orillas. No rebotes. La manera correcta de bajar un step. Y siempre la clase debe llevar sí o sí la pregunta: ¿alguien aquí tiene alguna lesión? ¿Alguien aquí es hipertenso? ¿Alguien aquí es diabético? ¿Alguien tiene una lesión de columna? ¿Una lesión de cadera?
una lesión de rodilla, que es lo más común, ¿no? Porque eso evidentemente te permitirá, uno, modular lo que vas a desarrollar en la clase. Y dos, verlo. La clase debes estarlo viendo, vigilando, sea que estés de frente y lo veas tal cual, o por el espejo. Entonces, el primer punto donde se ve si alguien está mal es en la coloración y la cara. Se empieza a poner pálido, algo está pasando, acércate. De verdad. O sea, si tú notas que el ejercicio lo está ejecutando mal y se está poniendo en riesgo que caiga del step o simplemente en cualquier ejercicio se lesione, acércate y corrígelo. Si ya por alguna situación se te salió de control, se cayó, se desmayó, se mareó, detén la clase. A los demás los pones a marchar porque evidentemente no los vas a poder detener en seco. Te acercas, las preguntas básicas son ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Estás mareado? ¿Me observas? Si es que está consciente, y si no está consciente, pues a veces checas que respire, checas que tenga pulso, y ahí déjalo si no tienes conocimientos y habla a alguien que sepa. Ya te lo digo como médico. Si tienes los conocimientos, pues empiezas a hacer maniobras y demás, pero por ejemplo, yo sí digo que todo instructor sí o sí debe tener capacitación en anatomía y en primeros auxilios. Lo básico, o sea,